Como les decía, el día de hoy vamos a hablar un poquito aplicando Minitab, aplicando Excel, por ejemplo, y vamos a aplicar en este caso el proceso o los procesos de normalización, ¿sí? O en su momento van a ver el tema como evaluación de la normalidad de los datos en este caso. Entonces, para eso, yo puedo venir y trabajar con diferentes modelos de distribución, ya sea de tipo discreto, continuo, aquí en Minitab. Esta versión de Minitab es la versión 19. Entonces, en su momento, ustedes pueden venir aquí e ir a datos, por ejemplo, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver algún tipo de formato condicional, recodificar, o sea, pueden trabajar diferentes elementos con esto, o la parte de cálculos, ¿verdad? Donde ustedes pueden venir y generar números aleatorios. Esos números aleatorios se generan en función a diferentes modelos de distribuciones, ¿sí? Y si ustedes ven, tenemos diferentes tipos, ¿verdad? En la parte de arriba tenemos las continuas y cuadrado, la normal, normal, multivarial, la F, la T, la uniforme, así sucesivamente. Y tenemos también las discretas, Bernoulli, binomial, geométrica, en este caso, binomial negativa, hipergeométrica, la misma discreta, entera, Poisson y así sucesivamente, y algunas otras, en este caso, adicionales que podemos ir viendo. Ahora, eh, yo puedo venir y basándome en algunos datos aleatorios, pues puedo realizar diferentes ensayos, ¿verdad? Pruebas que me permitan a mí o me reflejen pues la valoración de ciertos eh, procesos dependiendo del problema al que lo esté aplicando, si queremos verlo de esta manera. Entonces, en este caso en particular, ¿verdad? Aquí coloqué algunos datos al azar, coloqué 2, 8, 5, 10, 7, pero los voy a eliminar, ¿verdad? Los voy a eliminar y vamos a generar en este caso un nuevo elemento, ¿sí? Vamos a generar un nuevo elemento y ese elemento pues va a estar en función, o esos elementos van a estar en función a un problema X. Veamos esto acá. Imaginen que pues podemos plantear un problema, ¿verdad? En base a esto vamos a plantear un pequeño problemita. Aquí vamos a colocar problema y pues vamos a colocar datos, ¿sí? Vamos a colocar un enunciado. Bueno, vamos a ver, imaginen que tenemos en este caso una muestra de, vamos a hacer un dato pequeño, vamos a poner una muestra de 20 a, ¿verdad? En este caso, vamos a ver, voy a replantear el problema, disculpa, vamos a buscar un problemita ahí. Vamos a colocar aquí. Yo creo que tengo un problema ahí sencillo. Una empresa produce, ¿verdad? Cajas, vamos a poner ahí gaseosas. Por poner un producto X, ¿verdad? Produce gaseosas de las cuales, ¿verdad? El 3% tiene algún tipo de defecto. Y ese tipo de defecto puede estar en función a la tapa, la forma de la gaseosa, ¿verdad? O no está bien sellada, puede ser cualquiera de eso. Vamos a colocar aquí que si se toma una muestra de, voy a colocar un dato pequeño, una muestra de 20 gaseosas, ¿verdad? Entonces me están preguntando ahí, ¿cuál sería la probabilidad de? Y ahí es donde, vamos a colocar esto, ¿cuál sería la probabilidad de encontrar? Y voy a colocar una X. Este X, vamos a colocar aquí X productos defectuosos o gaseosas defectuosas. Este problema me lo estoy inventando, ¿sí? O sea, vamos a eliminar esto.
Y esto por lo siguiente. Entonces, imagínense ustedes, una empresa produce gaseosas, de los cuales el 3% tiene un producto eh, que tiene algún tipo de defecto, ¿verdad? Se toma una muestra de 20 gaseosas, no tengo la población como tal en este momento y me están preguntando que cuál sería la probabilidad de encontrar X valor, porque al final el valor yo lo puedo cambiar, ¿sí? En cuanto a los productos defectuosos. Entonces acá, mi, mi muestra N es equivalente a 20. Mi probabilidad de éxito es el 3%, 0.3. Q, por lo tanto, ¿verdad? Mi probabilidad de fracaso sería, si yo lo resto, ¿verdad? Si a uno le resto, en este caso P, sería del 0.97, mi probabilidad de fracaso. Y X, pues, es el valor que en su momento, pues, yo puedo ir cambiando de acuerdo a una muestra aleatoria, ¿sí? Y esa muestra aleatoria la voy a obtener de acuerdo al Minitab. Bueno, entonces, yo voy a Minitab y en este caso, pues voy a buscar aquí la parte de cálculos, datos aleatorios, y voy a generar los datos aleatorios en función a binomial, ¿sí? Entonces aquí yo defino, quiero definir, por ejemplo, una primera columna de ensayos, ¿verdad? Entonces, aquí me dice el número de filas de datos que se generan. Yo necesito generar, en este caso, 20, porque es la muestra que yo necesito obtener ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me genera el Minitab como tal? Pues mis valores para X. Entonces aquí, número de ensayos, 20, ¿sí? Ese es mi número de ensayos. Bueno, mejor vamos a cambiar este valor porque, por ejemplo, bueno, voy a generar un número de filas o en este caso voy a generar 20 datos y voy a colocar un número de ensayo de 20, pero mi probabilidad como tal, mi probabilidad de éxito, ¿verdad? Es de 0.03. Esa es mi probabilidad, es del 3%. Entonces, cuando yo le doy a aceptar aquí, vamos a ver, no especifiqué en dónde lo quiero dejar. Aquí voy a agregar el C1. Aquí donde dice almacenar en columnas, le voy a decir que lo genera en la columna. Entonces aquí, por ejemplo, me generó los valores, si se dan cuenta ustedes. Pero los valores que me generó son bastante pequeños. Ahora, aquí quiero que analicemos lo siguiente. Perdón. ¿Por qué los valores son muy pequeños en este caso? Los valores son muy pequeños porque resulta que mi probabilidad de éxito en cuanto a encontrar los defectuosos es demasiado pequeña. Entonces, por eso es que hay muchos ceros. Y vean, el valor más grande en este caso generado es en 4. ¿Sí? Eso es lo que está pasando ahí. Y eso es una ventaja en cuanto a esto. Bueno, ahora voy a hacer otra cosa. Bueno, vamos a copiar esto es lo bonito. Puedo copiar estos datos acá, que pueden reflejarme los valores de lo que es X. Y entonces aquí yo puedo encontrar diferentes situaciones. Por ejemplo, una media, ¿verdad? Igual promedio. Puedo marcar todo esto. Entonces mi media va a ser pequeña, va a ser 0.75. Y una desviación estándar. Vamos a poner aquí desviación estándar. Vamos a abreviarlo, ¿sí? Entonces voy a colocar igual aquí hay dos opciones de desviación estándar. En base a una muestra y en base a una población. Como estoy usando una muestra, utilizo desbest M, ¿sí? Selecciono y la desviación como tal me va a dar el grado de variabilidad de los datos. En este caso es 1.06. Eso es lo que me devuelve esto. Entonces con Minitab yo puedo obtener esto también fácil y empezar a hacer un análisis, ¿verdad? Muy bien, entonces yo vengo acá, me voy al Minitab y vamos a ver lo siguiente. Entonces vean, en la parte de estadísticas, busco estadísticas básicas
Y esto me va a generar los estadísticos descriptivos. Ahí está. Necesito generar la estadística descriptiva de los valores de la columna C1. Aquí dejo C1. Le doy clic en aceptar y me genera mi informe. Ahí está. Vamos a subir un poquito esto aquí, por los datos que estoy manejando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la estadística descriptiva me tira el número de datos, la media 0.75, el error estándar 0.239, mi desviación es, en este caso estándar 1.070, me manda el cuartil 1, cuartil 2, mínimo, máximo, media, todo eso todos esos datos me los genera, que están aquí, miren. 1.07, que al final es a lo que aproxima la desviación estándar, y 0.75, me dan los mismos valores. Entonces ahí ya tengo los datos de estadística descriptiva para esa primera serie de valores, ¿sí? Yo puedo venir y generar, en este caso, puedo generar más ensayos, ¿verdad? Más ensayos, y eso pues me permite a mí poder verificar las probabilidades de que se puedan dar diferentes situaciones. Aquí pues al final estoy sacando una probabilidad basada en un porcentaje mínimo de error, ¿verdad? Entonces, acá yo puedo venir y encontrar las probabilidades de esto. Me vuelvo a ir aquí a la parte de cálculos, distribución de probabilidad, y busco la binomial, ¿sí? Entonces acá en la parte de la probabilidad como tal, pues yo puedo venir y encontrar la probabilidad de cada uno de los elementos, probabilidades acumuladas o la probabilidad acumulada inversa, ¿sí? Puedo calcular cualquiera de ellas. Pero en mi caso en particular yo necesito saber los valores de estas probabilidades, ¿verdad? Y entonces, pues yo vengo, marco la opción 1 de probabilidad, la columna de entrada es C1. Si yo quisiera reflejar los resultados en la columna C2, uso el almacenamiento opcional. Si yo quiero encontrar la probabilidad solo de un elemento, utilizo constante de entrada. Entonces ahí coloco el valor que yo quiero y me devuelve el resultado de solo ese valor. Pero en este caso yo tengo un conjunto de valores que han sido generados de forma aleatoria. Entonces acá, número de ensayos, pues tenemos 20, la probabilidad del evento. Siempre recuerden que esa probabilidad del evento hace referencia a la probabilidad de éxito, ¿sí? Probabilidad de éxito. Y entonces acá, pues yo voy a venir y voy a decir, bueno, los resultados quiero que los muestre también en la columna C2, puedo hacerlo, si no puedo dejarlo aquí en la hoja. Vamos a hacer las dos pruebas. Entonces le doy a aceptar y aquí está, a ver. Aquí ya me devolvió los resultados de probabilidad en mi muestra. Bueno, al final mi muestra como tal pues es de 20, mi probabilidad de éxito 0.3, mi probabilidad de fracaso 0.97, y aquí me tira las probabilidades. Vean. Entonces, si ustedes pueden observar, ¿verdad? Las probabilidades como tal, ahí están calculadas. Si yo quiero ver los valores descriptivos o la estadística descriptiva, hago clic acá, me va mostrando diferentes hojas. Vean. Esto es lo bonito de esta nueva versión. La versión anterior me mostraba las varias pantallas aquí enfrente. En su momento les voy a compartir un recurso donde está esto. Entonces ahí tengo yo esos resultados. Ahora si los quiero aquí a la par, pues también puedo hacerlo, ¿verdad? Voy a irme aquí a distribuciones de probabilidad, la parte de la binomial, y necesito que en C2 me genere los resultados. Lo vamos a aceptar y me genera los resultados a continuación de los valores. Y ahí está. También se puede de esa manera. Bueno, entonces con esto yo puedo venir y obtener un gráfico, ¿no? Entonces aquí en la parte de gráficas como tal, puedo venir y generar un histograma, o puedo usar gráficas de distribución de probabilidad, también lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces puedo utilizar esto como un comparativo, una simple. Vamos a usar una simple ahorita. Necesito que me genere un gráfico de C1. Muy bien, vamos a aceptar. Y ahí me va a generar mi pequeño gráfico. Ahí está.
Ahí está mi gráfico. Vean, entonces este histograma me refleja mucho. El de mayor incidencia es 0. O sea, qué me representa esto basado en ese problema? Entonces, tengo más probabilidades de no encontrar nada en cuanto a defectuosos, ¿verdad? Y 1 que encontrar 2 o 4. Pero, vean, hay un caso bastante importante, este del 3. Este es un valor muy pequeño, ¿sí? Entonces, por eso yo necesito hacer muchas pruebas para ver qué variabilidad puedo tener, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí pues generé un pequeño histograma. Bueno, podemos, a la hora de estar trabajando con la parte de los cálculos y la distribución de probabilidad, la distribución de probabilidad binomial como tal, también, solo permítanme acá, la parte de las estadísticas básicas, perdón. Esto también me permitía generar un gráfico en función a la columna, ¿verdad? Estaban las opciones de gráficos. Histograma, un histograma de datos con curva normal, una gráfica de valores individuales. Entonces, yo podía generar los datos descriptivos y generar el gráfico también. O sea, colocar el histograma, le doy a aceptar. Y vean, ahí está la estadística descriptiva y ahí está el gráfico, el mismo. O sea, yo puedo trabajarlo de dos maneras. En conjunto con la estadística descriptiva o individualmente, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra cuestión puedo trabajar aquí? La gráfica de distribución de probabilidad, ¿verdad? Basado en, aquí tengo ya sea ver una, variar los parámetros de dos distribuciones, o en este caso la probabilidad por rangos. Entonces, si yo le doy clic aquí a la opción de una, ¿verdad? Entonces me va a pedir que yo escoja la distribución. La distribución, coloco el número de ensayos y mi probabilidad de éxito. Le doy a aceptar y vean lo que me va a mostrar. Me muestra esto. Ahora, ¿por qué me muestra esto? Esto es por lo mismo, por la parte de los éxitos, ¿verdad? Al final, esta gráfica de distribución coincide con la parte de los valores aleatorios. Hay más tendencia a no encontrar ningún defectuoso o uno, ¿verdad? Pero vean, aquí va en descenso. 0, 1, 2, 3, 4. Esta prueba aleatoria sí coincide en el 0, coincide en el 1, en el 2, 3 y 4 no coinciden. O sea que este modelo aquí, o esta posibilidad de resultados en su momento, podríamos considerar que tiene un 50% de acierto, ¿verdad? Vamos a ver otro. Veamos ahí. Yo puedo venir y generar en este caso, puedo generar otros datos aleatorios. Vamos a colocar aquí binomial, solo que ya no lo va a generar en C1 lo vamos a generar en C3, ¿verdad? C3, otra vez 20 datos, 20 y 0.03 en cuanto a la probabilidad de acceso del evento, perdón. Vamos a ver acá. Aquí, vean, el C3, vamos a correrlo un poquito. El C3 como tal me reflejó diferentes cosas. 1, 0, 1 y 2. Vean, no tengo casos de 3 ni de 4. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo y genero mi gráfico en función al C3? Entonces, eso es lo que tenemos que, esa es la parte del análisis basado en ensayos que tenemos que trabajar. Entonces resulta, aquí por ejemplo, este gráfico como tal, ¿verdad? Fue una gráfica en función a la distribución, ¿verdad? Aquí, una gráfica simple, ¿verdad? Le voy a aceptar. Bueno, perdón, aquí pues esta me va a generar la misma. Solo tengo que ir viendo la descriptiva, la estadística descriptiva en este caso, o la gráfica vamos a ver acá. Bueno, vamos a trabajar la estadística descriptiva en función a la columna C3. Veamos, C3. Vamos a agregar su gráfica, ¿verdad? Ahí está. Le vamos a aceptar y ahí estamos. Vean, aquí están sus valores.
Vean cómo varía la media 0.5, la parte de la desviación estándar 0.68 y me jala los datos 0, 1, 2. Coincidencia con la anterior, en 0, 1, 2, no tiene casos de 3 y 4. ¿Qué puedo hacer ahí también? Bueno, entonces en este caso, pues puedo ver, puedo ir viendo variación de parámetros, ¿verdad? Aquí vamos a ver, vamos a buscar la binomial de nuevo. Número de ensayos 20, probabilidad del evento 0.03. Esta me va a generar múltiples gráficas. Esta también es otra opción que yo puedo utilizar para ir parametrizando, ¿sí? Sobrepuesto en la misma gráfica, en paneles separados de la misma gráfica, en gráficas separadas. Aquí yo decido cuál de estas opciones. En este caso puedo trabajarlos en la misma, en paneles separados de la misma gráfica o en gráficas separadas. Ya ustedes decidirán cómo trabajarlo. Vamos a colocarlo aquí en paneles separados de la misma gráfica. Le damos a aceptar y vean, ahí ya me generó mi pequeña gráfica que esta involucra el 0, 1, 2, 3. O sea, al meter los datos directamente en la distribución de probabilidad, la tendencia es 0, 1, 2, 3, que se dé 4 de una probabilidad casi en 0, ¿verdad? Y difiere bastante de la parte de los ensayos. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Cuando yo esté generando varios ensayos, debo buscar aquel ensayo que tenga esta tendencia de acuerdo a la distribución. Otras opciones que tengo en cuanto a las gráficas de probabilidad de dos distribuciones, tengo aquí binomial y normal. O sea, aquí puedo hacer comparativas, ¿verdad? En cuanto a los modelos, ¿sí? Pero aquí yo más adelante voy a venir y voy a explicar algo que tiene que ver con la parte de lo que es, en este caso, la normalidad, ¿no? Y esto de ver probabilidad como tal me permite comprobar áreas. Por ejemplo, si yo tengo un número de ensayos de 20 y mi probabilidad de éxito es 0.3, entonces aquí yo puedo decirles, bueno, a la derecha, ¿verdad? Cola a la derecha en este caso. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, verdad? Que sean mayores a 1, porque esos son los casos que tengo. 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Le doy a aceptar. Y ahí me devuelve el dato, vea. Los mayores a 1 representarían estos tres que están aquí. El porcentaje sumado, porque ese es el porcentaje acumulado, es 45%. Tengo un 45 o 46% de probabilidades que se encuentren en este caso 1, 2 o 3 defectuosos en la muestra, ¿verdad? Puedo generar otra, ¿verdad? En este caso, me vuelvo a ir a gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, le doy a aceptar. Ahora el rango aquí, bueno, menores a 1, fíjense, menores a 1, porque la gráfica es cola a la izquierda, es menores a 1. Le damos a aceptar y vean, tengo un 88%, tengo un 88% de probabilidad de que en este caso tenga 0 o 1 defectuoso. Entonces hay más probabilidades de eso, ¿sí? Bueno, pero yo necesito también hacer un análisis. Por eso es que la tendencia, si ustedes se dan cuenta, la tendencia en los valores aleatorios reflejan mucho el 0, 1, 2, que son los que podrían darse. Vuelvo aquí a ir a esta gráfica de distribución de probabilidad. Muy bien, ahora voy a ver la probabilidad, le voy a aceptar. Me vuelvo a ir acá, ahora ambas colas. Entonces, este de ambas colas es como que los extremos, ¿verdad? Los extremos. Si yo le coloco valor 1, vean lo que va a pasar. Entonces, me jala los datos de este extremo, es muy parecido al anterior. Entonces, este no me refleja mayores cambios. Entonces, puedo utilizar uno que me pueda reflejar rangos. Me voy otra vez acá, me voy al de área sombreada y me voy al del centro. ¿Qué significa esto? Puedo establecer un rango. Entre 0, fíjense bien, entre 0 y 2. ¿Sí? 0 y 2. La probabilidad es 0 a 2. Le voy a aceptar y ahí está. 0, 1, 2. Descarta 3. Hay un 97%. Entonces, si a mí me dijeran que mi porcentaje de aceptación son aquellos errores, ¿verdad? Son aquellos errores donde el porcentaje
de error pueda cumplir o llegar a establecer un porcentaje acumulado del, del 98%, podríamos decir que esté aproximado al 98%. Entonces, ese porcentaje de error como tal sería para los casos donde se den 0, 1 y 2 errores como máximo, ¿verdad? Entonces ahí, pues yo digo, bueno, entonces hay una tendencia entre estos. Entonces yo debo analizar aquellos ensayos donde la mayoría de datos estén orientados al 0, 1 y 2. En este caso, podría ser esta aleatorio del 3. Puedo ver sus porcentajes también, ¿verdad? Aunque los porcentajes como tal, pues no van a variar mucho del cálculo anterior. Vamos a irnos a estadística o calcular aquí distribuciones de probabilidad binomial. Y necesito el cálculo o los cálculos de distribución de probabilidad para C3, que lo coloque en C4, ¿verdad? Los resultados, listo, lo voy a aceptar. Y ahí están las probabilidades. Entonces, si se dan cuenta, las probabilidades en el caso aleatorio 1, cuando es caso 1, da 0,3363, lo mismo, ¿no? No varía. Simplemente lo que va variando son los datos aleatorios como tal. Pero aquí yo ya hice diferentes pruebas. Pude verificar las estadísticas basadas en menores a, mayores a, en un grupo de datos. Por eso es que yo aquí en el problema planteé de X gaseosas defectuosas. Entonces hice diferentes comprobaciones, ¿sí? Diferentes comprobaciones al final, que es lo que me interesaba encontrar ahí. Bueno, aquí yo saqué una media y una desviación estándar basado en la primera muestra aleatoria. Pero si ustedes se recordarán, ¿verdad? La media para la distribución de probabilidad era n por p, es decir, es el valor del 20 por p. Me da una media de 0,6. Entonces, aquí hay otra cosa. ¿Qué muestras aleatorias puedo obtener basados en la media y la desviación, verdad? Porque la desviación estándar, al final, ¿verdad? Si ustedes, eh, si ustedes se recuerdan, hay una fórmula. La media está en función a, a lo que es n por p, ¿sí? Y cuando en este caso, pues tenemos dos tipos de población, ¿verdad? Población infinita. Entonces, cuando es población infinita como tal, pues yo simplemente utilizo la raíz de NPQ y ahí encuentro la desviación estándar. Pero el problema está cuando tenemos población finita, ¿sí? Y para la población finita, pues necesitamos la población como tal. En este caso, nuestra muestra, tenemos una muestra como tal, pero no tenemos la población. Entonces, puedo considerar que la población es infinita. Entonces, eso me reduce el trabajo. Entonces, eso sería igual a la raíz, ¿verdad? La raíz cuadrada de NPQ. O sea, N por P por Q. Y listo. Ahí está. Vean, estos son mis valores originales de acuerdo a estos datos. La media es 0,6 y la desviación estándar es 0,76. Entonces, ¿qué casos pueden ser aceptados de los aleatorios? Aquellos que se acerquen lo más posible a esa media y esa desviación estándar. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, en este caso, pues teníamos el segundo caso específico, que es este, que ya me pasé aquí. Ahí está. Este caso de aquí específico, yo creo que sacamos una estadística aquí. Sí, aquí está. Vean la media 0,5 y la desviación estándar 0,68. Esta muestra aleatoria que voy a colocar aquí, prácticamente, vamos a copiar esto y lo voy a pegar aquí, pues tiene 2 de diferencia, vean. Ahí, así me copia las fórmulas, por eso dejé la misma distancia entre las columnas. Vean qué pasa, 0,5 de media y 0,688. Está muy cerca de esto, ¿sí? Entonces yo puedo analizar cuáles de los valores o de los datos aleatorios, en este caso que generé, basado en la media de desviación estándar, se acercan a esto, a mis cálculos originales. Y entonces, estos van a ser, por ejemplo, mis ensayos que tendría que estar aceptando, los que se acerquen en la medida de lo posible a mi media y mi desviación estándar. Eso es lo que tendría que hacer.
Bueno, pero esto es como que la, perdón, esto es como que la introducción a un previo análisis. Tengo el problema, tengo X casos, entonces yo puedo venir y generar en este caso, eh, puedo generar datos aleatorios, ¿verdad? Basados a un rango. Entonces yo puedo decir que aquí que me muestre de C6, ¿verdad? De C6-C10, por ejemplo, se me ocurre C10. Que me muestre 20 valores, mi número de ensayos es 20, la probabilidad del evento es 0.03, le doy a aceptar. Y ahí está, vean, me controla, en este caso, vamos a mover un poquito esto, me muestra todos los datos aleatorios para 1, 2, 3, 4, 5 casos de valores aleatorios. Vean, aquí aparecen los 3. Entonces yo les puedo pedir a ustedes, bueno, necesito que generen en unos 10 ensayos, 20 muestras, por ejemplo, o dependiendo de la muestra, ustedes colocan ahí su muestra para los valores aleatorios, su probabilidad de éxito, y después se empieza a analizar columna por columna cuáles de estos ensayos se acercan más a la media y a la desviación. Se seleccionan los que estén más cercanos a esto. Si son 10, pues vemos cuáles son los más cercanos. Pueden haber en su momento 3 casos, 4 casos que sean los más cercanos, ¿verdad? Y basado en eso, pues ya se sacan las probabilidades, se saca un análisis de gráficas, ¿verdad? ¿Y para qué me sirve esto? Pues lo que estoy generando es una tendencia futura a posibles situaciones para esa empresa basada en un lote o una muestra. Pero también aquí, pues, ese es un caso X donde no tengo población, pero ¿qué pasa si tengo población? Ahí voy a incluir esa población para poderlo sacar. Bueno, pero entonces acá, ahora tengo que ir a la siguiente fase, que es la evaluación de la normalidad. Es decir, estos datos, fíjense, pues, estos datos aleatorios fueron basados en distribución binomial, pero yo tengo que ver, por medio de la evaluación de la normalidad, con qué otros tipos de distribuciones yo puedo venir y asociar este tipo de datos que acabo de generar. Esa sería mi fase 2. Bueno, ya planteé el problema, ya generé mis distribuciones, mi estadística descriptiva, mis valores aleatorios, mis probabilidades, mis gráficos, mis rangos de datos. Puedo seleccionar en este caso cuáles de las muestras aleatorias pues se acercan más a la binomial y, perdón, a la media y a la desviación estándar. Esos se quedan como sujetos de prueba y esos datos aleatorios de sujetos de prueba son los que me van a servir a mí para venir y ver con qué otros modelos tienen afinidad. Por ejemplo, aquí generé otro, ¿verdad? Vamos a ver este caso en particular, ¿no? Es el del C6. No lo voy a marcar, solo voy a sacar una estadística descriptiva, así rapidito. El C6, dijimos, ¿verdad? Entonces me voy a C6, le dejo su gráfica, listo, le vamos a aceptar, y me genera el C6. Tiene una media de 550 y una desviación estándar de 0.76. Entonces, si me voy acá, este se acerca también bastante. El C3 y el C6 podría dejarlos, aunque el C6 está más cercano. Puede que hubiera otro, ¿sí? Bueno, voy con el C7. Vean, esto es interesante porque aquí se va dejando todo el historial de lo que voy trabajando. Cuando yo necesito importar esto, le doy clic derecho, enviar a Word o a PowerPoint y así sucesivamente yo puedo enviarlos. Eso es muy diferente a los informes que generaba anteriormente la versión 16, ¿verdad? Era muy diferente. Entonces, o pues puedo seleccionarlo, ¿verdad? Aquí miren, lo selecciono, le doy clic aquí, lo envío. O lo copio y ya lo pego en un solo documento para generar un informe general, ¿sí? Bueno, vamos a sacar otra estadística descriptiva para la C7. Le damos, vamos a darle aquí, C7, le doy a aceptar y listo. Ahí ya me generó hasta el histograma, miren, 0,12, pero vean aquí, la media 0,45 y la desviación, este sí se alejó, descarto la C7 y así me voy descartando de acuerdo al número de random en cuanto a valores. Eso es lo que tenemos que ir haciendo, ¿verdad? Ir verificando todo esto específicamente para, previo al análisis general y en este caso a la evaluación de la norma. Les decía, de un problema de cualquier tipo de distribución, puede ser binomial, normal,
¿verdad? Puede ser de algún tipo de distribución hipergeométrica, pues yo puedo generar n cantidad de ensayos. De esos ensayos busco los que más se relacionen con mi media de desviación. Más adelante también voy a ir hablando un poquito del error estándar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita como ustedes pudieron ver, la C3, la C6, de acuerdo al análisis, pues están como los más cercanos. El C6, por supuesto, pues uno de los más cercanos. C7 se alejó bastante. C8 podríamos hacer la evaluación del C8. De hecho, pues tendríamos que hacer la de todas, ¿verdad? C8 aquí, por ejemplo. Le doy a aceptar. Ahí está el C8. Vemos su media 650 y la desviación 875. Me voy a revisar. Aquí está. Entonces, puedo colocar aquí, por ejemplo, voy a colocar los diferentes valores. Voy a replantear de esta manera. C3, ¿verdad? Aquí está la media y aquí va a estar la desviación estándar. C3, en este caso, bueno, C1 era la cosa. C1 me dio 0.75 de media y desviación 1.07. Ahí está. El C3 me devolvió 0.5 y 0.688. El C6, en este caso, pues me devolvió, vamos a ver qué me devolvió C6, me puedo ir acá, C6 me devolvió 0.550 y 0.750, entonces aquí 0.550 y el otro dato que me devolvió fue 0.759. El C7, tengo C7, C8, C9, C10. Hasta aquí creo que los tenemos. Voy a tener que dejar trabajar en doble pantalla. Esto me va a servir más fácil de esta manera. C7, por ejemplo, me generó una media de 0.450 y la desviación 0.605. El C8, ¿verdad? C8 me generó la media 0.650 y la desviación 0.875. Bien. C9, pues calculo la estadística para C9 en este caso. Vamos a aceptar. Ahí está C9. C9 me genera un 0.650 y un 0.875. Y el último, vamos a generar el del C10, ¿verdad? Listo, vamos a aceptar. Y el del C10, en este caso me generó 0.350, este está bastante alejado, 0.671. Ahí está. Entonces, si yo hago la comparativa contra estos, ¿verdad? Y ustedes pueden observar aquí, ahí ya puedo identificar fácilmente cuál es el más cercano, ¿verdad? ¿Cuál es más cercano a 0.6, por ejemplo? Puedo utilizar un formato condicional para resaltar. Está entre y vamos a establecer un rango de mínimo, ¿verdad? Un más menos, podríamos ser, si la media es 0.6, podríamos colocar un punto 0.550, y un máximo, en este caso, de 0.650, por ejemplo. Vean, ahí me marcó el caso del C6, C8 y C9. Tomando como iniciativa un más menos, ¿verdad? 5, podríamos decirlo así, un 5 en cuanto a la variación. Y lo mismo podríamos hacer con este, ¿verdad? Vamos al formato condicional, vamos a buscar un entre, ¿verdad? Y este de acá me tira un 0.76, si quiero verlo así. Entonces,
bueno, vamos a ponerle un 0.70, ¿verdad? Y aquí le bajé como que 6. Entonces al 0.76 le vamos a sumar un 0. Vamos a poner ahí 0.76 más un punto 0.5, ¿verdad? 0.05. 0.81, vamos a dejarlo en punto 80 para que no sea tan grande, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, al final, la media como tal me seleccionó a 3, pero la desviación solo se queda en 1, o sea que el más cercano va a ser, el C6, que sería como que el caso aleatorio más cercano a los valores directos de la distribución. Entonces ahí estoy descartando de los diferentes ensayos. En su momento, podría tomar a 2 como muestra, podría ser este y cualquiera de estos dos, ¿verdad? Porque estos me generan los mismos valores. Pero realmente, pues al final de la selección me quedó uno basado en un más menos 0.5 en la variación de estos. Bueno, entonces aquí voy y empiezo a evaluar la parte de la normalidad en función a los datos que me están generando. Entonces, me voy acá. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, entonces para el caso de C6, que fue el más cercano, yo voy a evaluar con qué otros tipos de distribuciones yo voy a tener cierta relación. Entonces, vamos a ir acá a estadísticas y busco la opción de confiabilidad, supervivencia. Y aquí tengo diferentes opciones, pero la que me interesa es el análisis de distribución, censura por la derecha. Entonces tengo diferentes opciones, gráfica de ID de distribución, gráfica de revisión general de distribuciones, un análisis de distribución paramétrica. Entonces necesito utilizar primero la gráfica de ID de distribución. Esta es la primera que voy a utilizar. ¿Para qué me sirve esta? Esta me permite escoger 4 tipos de distribuciones con cuál compararlas. De hecho, hay más tipos de distribuciones, pero estas como que son las que cargan por defecto, ¿sí? Pero en este caso yo no necesito evaluar C1, necesito evaluar C6. Entonces aquí hay varias situaciones. Aquí me da 2 opciones. Puedo evaluar 4, ¿verdad? O puedo usar todas las distribuciones. Fíjense bien, todas las distribuciones que tiene el Minitab. Si yo escojo esta, pues solo voy a evaluar 4, pero yo podría escoger dentro de las diferentes opciones. Pero también, en su momento, ahorita me conviene usar todas las distribuciones, pues necesito ver con cuáles se acercan a lo que yo necesito. Entonces, voy a dejar seleccionado la opción de usar todas las distribuciones, le damos a aceptar, y aquí me dice los valores censurados por la izquierda y los no censurados deben ser mayores a 0. Y esto es por las distribuciones de Weibull, exponenciales, log normales y log logísticas. Fíjense, ¿ven? Entonces, no me validó los de valores de 0. Entonces, aquí pues, aquí me va a dar una serie de problemas para este ejemplo en particular, ¿sí? Me va a empezar a generar una serie de... Ay, perdón, aquí me equivoqué. Me va a empezar a dar una serie de errores en función a todas las gráficas. Vean. Para Weibull, entonces acá debería yo seleccionar, ¿verdad? Weibull no, ¿verdad? Entonces, podríamos probar con la Weibull de 3 parámetros. Exponenciales no podemos. Log normales no podemos. La normal sí se podría. Entonces empiezo a buscar otra. Por ejemplo, exponencial de 2 parámetros. La log logística de 3 parámetros. Normal sí se puede quedar. Vamos a ver si seleccionando estas me lo permite. Y ahí está. Vean, ahí sí, esta sí me los aceptó. Vean, pues entonces aquí tengo un caso en particular. Este me analizó y por ciertas distribuciones no me permite hacer el análisis. Entonces, no puedo utilizar todas. Mejor me voy a orientar a 4 específicas del conjunto que hay ahí. Pero este es un caso muy particular. Entonces, vean,
Weibull de 3 parámetros, exponencial de 2 parámetros, logística de 3 parámetros y la normal son las que nos aceptan. Aquí tenemos un ajuste de acuerdo a Anderson Darling, ¿sí? Y aquí me empieza a hacer un análisis basado en porcentajes percentiles, el error estándar y de acuerdo a los límites inferior y superior de un índice de confiabilidad, ¿verdad? Un porcentaje de confiabilidad del 95%. Entonces, vean, esto me devuelve un análisis bastante completo. Pero ahora, ¿a qué voy? Ve, entonces ahora ya me voy a las 4 específicas y empiezo a verificar cuál de ellas se relaciona mejor con mis datos. Y de estas 4, ninguna. Ahora, ¿por qué ninguna? Vean el tipo de gráfico que me está generando. Hay mucha variabilidad. O en este caso, bueno, podría ser la normal, ¿verdad? Que más o menos los valores están por el centro, pero estos gráficos de tipo vertical, esos gráficos de tipo vertical me reflejan a mí que no hay una distribución bastante estable en cuanto a los valores. Por lo tanto, podría descartarlos específicamente, ¿verdad? Yo los podría descartar porque resulta que el tipo de distribución como tal no se va a asociar bien a esos tipos, ¿verdad? Ese tipo de distribución no se asocia bien a esos valores aleatorios específicos, ¿sí? Entonces, miren la parte de la media, miren el error estándar, ¿verdad? Y en este caso, pues mi porcentaje de confiabilidad o el índice de confiabilidad, el 95%. Si yo quiero hacer una comparativa, el de 2 parámetros es el que más se acerca. Es el que tiene el error estándar menor. Esa es la que se acercaría más para este ejemplo en particular. Vean, el del error estándar exponencial de 2 parámetros. Entonces, como yo quiero parametrizar esto, yo tengo que buscar las gráficas que me generen el error estándar de menor cantidad y que se acerquen más a la media. Este se acercó dentro del rango. Entonces, yo voy a venir de nuevo, me voy a estadística, confiabilidad y supervivencia, y aquí en el análisis voy a tener que usar un análisis de distribución paramétrica para hacer una evaluación basado solo en este caso, en la exponencial de 2 parámetros. Ahí está. Y entonces aquí me devuelve ya, me devuelve ya valores ajustados, me devuelve ya un análisis específico basado en esto. Y aquí está el tipo de gráfico. Vean. Y este me está generando datos verticales. Aún este todavía no me genera una asociación directa para este caso, ¿sí? Para este caso en particular. Por lo tanto, el tipo de valores aleatorios, y esto es debido al tipo del índice de porcentaje, me está generando este tipo de gráfica. Entonces, ¿qué me indica? Que al final, aún este tipo de distribución como tal, ¿verdad? El exponencial de 2 parámetros no se asocia correctamente a los valores de este tipo de distribución. Por lo tanto, se queda en la distribución binomial y no tiene asociado otro tipo de distribución, ¿verdad? Por el tipo de valores que en su momento me está generando. Bueno, vámonos a otro caso. Entonces, tengo que irme a otro caso en particular. Bueno, ¿qué pasa cuando los valores, pues, podríamos decir que hay valores como que más definidos? Estos, pues, fueron valores inventados, podríamos decirlos. Voy a agregar algunos valores muy específicos aquí. 10, 12, 15, 17, 18. Ahí tal están muy, vamos a ver, vamos a poner un 20 aquí, un 19 por aquí, así para irlos variando un poquito. Voy a colocar solo 5 datos, vean. Esos son datos, ¿verdad? Entonces, resulta que yo tengo este tipo de datos, voy a sacar mi estadística descriptiva para C1, ¿verdad? Le vamos a aceptar, y ahí está, aquí está mi media, mi desviación estándar, y aquí está más o menos la relación existente. Bueno, vamos a hacer una prueba con esto. Me voy a la estadística, me voy a confiabilidad y supervivencia y voy a volver a hacer el mismo análisis, el análisis de gráfica de distribución. Voy a utilizar en este caso C1, voy a usar todas las distribuciones, ¿verdad? Todas otra vez y le voy a dar a aceptar. Veamos qué pasa. Este pues ya me generó
Esto ya me generó valores un poquito más específicos. Vean la parte de, eso se llama bondad de ajuste de Anderson-Darling. Este es el ajuste, los datos ajustados. Pero aquí ya me considero las 8, o más de 8, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 específicamente. Entonces ya me devuelve un análisis detallado de los resultados y este sí ya me devuelve gráficas con un tipo de distribución. Estas son gráficas de dispersión, pero el tipo de dispersión que tiene pues ya es muy distinto a los verticales que vimos con el ejemplo anterior. Vean, entonces la mayoría está asociado a este tipo de comportamiento en cuanto a los datos. Entonces, ¿qué debo ver acá? Pues lo que debo hacer es que basado en estos datos yo puedo venir y buscar los que se parezcan o los que tengan valores a la media de desviación estándar mucho más cercanos. Esto lo podemos ver aquí. Vean, tengo mi media, 15.6. Vamos a apuntarlo aquí aparte. Entonces, fíjense, pues tengo una media de 15.6 y una desviación estándar de 4.39. Eso es lo que tengo que ver, buscar esto. Y tengo un error estándar, tengo el error estándar de la media de 1.96. Tengo que buscar los valores que más se acerquen a esto. Entonces acá empiezo a ver los diferentes valores. Por ejemplo, aquí Weibull me tira un dato de ajuste de 2.597, la log normal 2.625. Pero a simple vista yo puedo ver que, por ejemplo, la de Weibull y normal, pues tienen bastante parecidos. Sin embargo, valores más cercanos a la recta está la de Weibull. La exponencial la descarto completamente. Miren, los valores están muy verticales. Entonces, la logística tiene valores con una variabilidad muy cercana a la recta. Entonces, este también podría ser considerado. Weibull, logística. Vean la de Weibull de 3 parámetros. Se acerca mucho. Esto está mucho más cerca todavía de la recta. La exponencial de 2 parámetros, aquí ya hay una variación bastante alta. Hasta la puedo descartar. Y la logística de 3 parámetros está bastante cerca de la recta. Eso es lo que debo buscar, aquellos que estén bastante cerca de la red específicamente. La normal y la logística podrían ser en su momento. Entonces voy a buscar a la tabla aquí para no estar improvisando, ¿verdad? O sea, al final estoy haciendo un análisis visual de acuerdo a las gráficas, pero milimétricamente yo no podía medirlo. Entonces mejor me voy a los resultados que tengo aquí, que están las medias, están los errores estándar y están también pues en mi coeficiente, en este caso en cuanto a la exactitud o de confiabilidad del 95%. Entonces tenemos que buscar aquellos que pues, se parezcan o estén lo más cercano posible al 15.6, ¿verdad? Del 15.6 está la mayoría. ¿Sí? El valor de la media fue de 15.6. Podría estar el de log normal de 3 parámetros. Podría estar el exponencial, que es justo 15.6, ¿verdad? Ese exponencial, log normal de 3 parámetros. Podría ser el exponencial de 2 parámetros, porque el 15.5999 aproxima a 15.6. Y la normal, vean, 1, 2, 3 y 4 casos tengo yo para poder analizarlos individualmente. Eso es lo que tengo que hacer, ir analizando los datos individualmente después. Ya los debo parametrizar. Entonces yo ya después hago un análisis de acuerdo a los datos que me están dando. Estos datos pueden estar asociados a la distribución exponencial, a la distribución exponencial de 2 parámetros, a la normal, ¿verdad? Y habíamos mencionado otro por ahí, creo que era la log normal de 3 parámetros. A esos puedo yo asociarlos, pero también debo ver la desviación, la parte del error estándar, ¿verdad? El error estándar que tengo de acuerdo a mi distribución estadística es de 1.96, entonces puedo ver eso también. Vean, el de la normal 1.75, todavía el error estándar está más pequeño, está mucho mejor. Fíjense, hacer una evaluación basada en la normal estaría mucho mejor todavía. La exponencial de 2 parámetros me tira un error estándar, fíjense bien, en media está bien, pero un error estándar de 3.13, lo descarto. Entonces aquí
voy haciendo, fíjense, pues, voy haciendo un filtrado, por la media, por el error estándar. Entonces, el exponencial de 2 parámetros tiene un error estándar de 3.13, casi duplica, o en este caso tiene un valor más, un valor porcentual más, podríamos decirlo, porque es 1.96, casi aproxima a 2, pero sí podríamos decir que lo podría duplicar, entonces lo descarto completamente. El log normal de 3 parámetros, que había sido el otro que habíamos seleccionado, este tiene 1.75, está igual que la normal, este podría quedarse, y el otro es el exponencial, pero miren, el exponencial tiene un error estándar de 6.97, descartado completamente. Descartado. Entonces, ¿cuáles me quedan? Pues me quedó de los más cercanos o muy parecidos a la media del error estándar, estaría el log normal de 3 parámetros y la normal. Esos dos se quedan, ¿verdad? Entonces, basado en toda esta información, entonces yo ya empiezo a generar mi informe de acuerdo al análisis realizado a los datos para la evaluación de la normalidad, o en este caso el análisis basado en las diferentes distribuciones que pueden ser asociadas a estos datos. Yo puedo utilizar un modelo basado en la normal, ¿verdad? En esta, y basado, la otra era la log normal de 3 parámetros. Esos son los modelos de distribución que se pueden asociar a estos datos, de acuerdo al análisis, ¿sí? Esto lo puedo ir enviando, vean ustedes, pueden ustedes copiarlo a Word, entonces van generando su informe, van mandando la información a Word, vamos a mandar aquí a Word, y entonces ustedes van haciendo el análisis, van copiando, de hecho, pues tienen que ir copiando toda la información, por supuesto, porque es parte del análisis que están creando. Aquí está, vean, aquí está mi tablita. Yo voy haciendo el análisis, ¿verdad? ¿Verdad? De acuerdo al informe presentado, o el análisis de datos, si quieren, al análisis de datos de la tabla anterior, ¿verdad? Podemos indicar que los modelos de distribuciones, ¿verdad?, asociadas a los datos originales sería, y entonces yo voy a venir y voy a empezar a, aquí es de acuerdo con, vamos a usar esto. Entonces yo voy a venir aquí, voy a colocar, en este caso pues seleccionamos los dos. Aquí solo copié esta parte, pero ustedes deben copiar todo el análisis generado desde el Minitab, aquí todo esto. Se copia uno, se copia esta parte, ¿verdad? Esto de acá es importante. Vamos a ver si me lo manda el mismo documento o me abre uno nuevo. Vamos a ver, yo creo que sí me lo mandó. Aquí está, sí me lo mandó. Pero voy a tener que cortar esto de aquí. Vean, por no mandarlo en orden. Ahí está. Vean, ahí está. Entonces, solo voy a mandar el otro. Este gráfico, pues también lo vamos a mandar al informe de Word. Miren, esto es lo bonito que me va generando, o me lo manda el mismo documento que se creó, me va mandando toda la información. Aquí hice mi primer análisis estadístico descriptivo, ¿verdad? La media, el error estándar y la desviación. Estos son valores importantes. Entonces después ya pego el otro análisis como tal, ya pego toda la información basada en la modalidad de ajuste. Entonces aquí voy a mandar esto a Word, ¿verdad? Y mando esto, es la tabla de percentiles, ¿verdad? Mando la tabla MTTF, ¿verdad? Aquí ya empieza a darme la media. Esta es la tabla que utilicé para hacer mi comprobación. Y mando los gráficos, por supuesto. Vean, eso es lo bonito. Y entonces ahí, yo creo que el otro no lo mandé. Ahorita vamos a revisar. Ahí vean, miren cómo me voy generando un informe detallado de información basado en análisis de datos, ¿verdad? Y por cierto, pues yo debo ir interpretando la información, eso es bastante importante. Ahí ya tengo este y tengo este otro. Estos son todos los gráficos generados, ¿verdad? Entonces, teniendo esto de acá, entonces yo ya genero mi análisis. Voy a tener que pegar lo anterior. Vamos a ver. Aquí me copió la anterior. Entonces aquí volvemos a colocar, ¿verdad? De acuerdo con
el análisis de datos presentado en la tabla anterior, podemos indicar que los modelos, voy a resumir un poquito lo que había puesto, los modelos de distribución asociados a los datos originales del problema son 2 puntos, y entonces aquí yo ya vuelvo a colocar. Entonces aquí, lo bueno que en Word yo ya puedo marcar las que necesito. Esta, ¿verdad? Esta de acá era una, y la otra es la normal. Aquí está la otra. Estos son los que voy a usar. Entonces aquí voy a colocar la log normal de 3 parámetros, ¿verdad? Que esta era la que quedó, de 3 parámetros. Y la normal específica, que son los modelos de distribución. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, aquí tengo las estadísticas, aquí ya tengo yo ¿cómo decirles? Los gráficos de todos, pero entonces aquí ya vamos a colocar aquí análisis individual de los modelos de distribución seleccionados. Ahí está. Y entonces ahora me voy aquí a Minitab y entonces vengo yo aquí, me voy a estadística, confiabilidad y supervivencia y busco esto, análisis de distribución, censura por la derecha y hago un análisis de distribución paramétrico para la columna C1, ¿verdad? Pero necesito, en este caso, la log normal de 3 parámetros y entonces acá me voy a opciones, perdón, aquí, permítame un momento. Aquí pues voy a generar automáticamente una gráfica de probabilidad, ¿verdad? Puedo establecer una escala mínima y máxima, pero en este caso voy a dejar la que está. Hay otra cuestión aquí en cuanto a los resultados, ¿verdad? Eso, las probabilidades de supervivencia, lo puedo dejar por defecto, ¿sí? Le damos a aceptar y ahí está. Entonces me tira esto. Censura, el método calculado de máxima verosimilitud, una log normal de 3 parámetros, cálculos del parámetro, ¿verdad? Aquí está la bondad de ajuste que se tuvo. Aquí me tiró ya las medias, error y todo así, los cuartiles, tabla de percentiles, y aquí me tiró ya un gráfico más detallado, vean. Vean la escala, el umbral, la media, la desviación, 392 me tiró de la media. Veamos la media, vamos a ver la media original, que está en la parte de la estadística descriptiva, era de 439. Quiere decir que hay una desviación menor, está bien, ¿verdad? Y la parte de, aquí está lo del Anderson, lo del ajuste de Anderson, ¿verdad? Solo lo que no veo si está lo del error. No, pero eso lo marca en la tabla. Y entonces esto de acá, esto lo voy a copiar y lo voy a agregar, ¿verdad? Lo voy a agregar para mi distribución, en este caso, ¿verdad? Mi distribución log normal de 3 parámetros. Esto vamos a mandar a Word. Aquí está. Vean, distribución normal de 3 parámetros. Y ya voy copiando todo esto, ¿no? Lo mando a mi informe. Mando esto a mi informe. Mando esto a mi informe. ¿Verdad? Porque ese ya es mi análisis individual. Al final hay muchos datos, ¿verdad? Que son para el informe. Y así es como vamos realizando una evaluación o un estudio, ¿verdad? Un estudio en cuanto a datos. Vean, y me inventé unos cuantos datos y miren todo lo que surge a raíz de esto. Y esto es de un ensayo. Ojo con esto, un ensayo. Entonces tendríamos que hacer lo mismo. Vuelvo a ir a estadística, me vuelvo a ir a la parte de, en este caso de confiabilidad y supervivencia, genero mi análisis de distribución paramétrica pero en este caso de la normal, porque esta es la otra, la normal, le doy a aceptar y ahí me tira el de la normal, vean, ahí está. Aquí está, veamos la desviación está en la 393,
99.93, podríamos decirlo. Vean, este es otro también que está bastante bien. Y entonces, con un intervalo de confianza del 95%, por cierto. Vean, entonces estos son modelos que mayor se asocian. Entonces, esto de acá, vamos a mandar esto de nuevo, enviar a Word. Me voy a pasar estos datos. Por cierto, está aquí, pues los estoy copiando yo o lo estoy mandando así. Ustedes pues ya mejoran el detalle de los encabezados de los modelos analizados, por supuesto. Yo solo copié la parte de necesidad normal, pues ya la colocan en negrita, la centran, ustedes deciden, ¿verdad? Entonces aquí, y ahí está. Entonces acá, esto que está aquí es de la distribución normal, como les decía. Se pone en negrita, vamos a aumentar el tamaño, ahí está. Vamos a pasar a la otra hoja. Esta es mi distribución normal. Aquí están los datos, ¿verdad? Este otro de aquí era basado en mi distribución de 3 parámetros. Vamos a ponerle 14, creo que le puse yo al otro. Ahí está. Listo. Vean. Y aquí hice un pequeño análisis de datos. Aquí especifiqué cuáles eran los que me interesaban. Los remarqué aquí. Saqué mi estadística descriptiva. Tengo todo el análisis general. Y ahí estoy realizando una evaluación de la normalidad, en este caso con parametrización de datos específicamente. Y ahí tenemos un ejemplo general de un estudio, de un análisis de datos, también basado en valores aleatorios, ¿verdad? Basados en un modelo de distribución también. Y entonces, en pocas palabras, lo que estamos haciendo es un análisis de datos y ver en este caso con qué modelos, ¿verdad? Con qué modelos de datos se pueden relacionar o con qué otro tipo de distribución específicamente pueden ser relacionados, ¿verdad? Y ahí tenemos unos ejemplos prácticos.